Hermanos y amigos, bienvenidos a el inicio de un estudio, el inicio de una semana más, un estudio más que haremos durante esta semana. Pero antes vamos a tener una oración para que Dios pueda guiarnos por medio de su Santo Espíritu. Padre nuestro, gracias porque nos das un día más de vida. Gracias porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado y has estado con nosotros. Señor, ahora iniciamos el estudio de esta semana y queremos, Padre, como siempre, invocar tu Santo Espíritu para que pueda guiarnos y que pueda darnos luz a través de cada uno de los estudios de esta semana. Hoy comenzamos este estudio, Señor, y hablaremos acerca de la victoria de Jesús sobre la muerte. Que tu Espíritu Santo pueda acompañarnos, que tu Espíritu Santo pueda darnos el entendimiento, que podamos, Señor, dimensionar cuál es esa victoria, Señor, grande que Cristo tuvo en esa tumba sobre la muerte. Bendícenos, acompáñanos, esa es nuestra súplica en este momento. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Lección número 7. La victoria de Cristo sobre la muerte. La victoria de Cristo sobre la muerte. Y la lección para hoy, domingo 6 de noviembre, es una tumba sellada. Ese es el tema que vamos a tratar en los próximos minutos. Muy interesante el estudio de hoy. Ya desde el tema podemos darnos cuenta que vamos a ir por partes, pero vamos a analizar, vamos a estudiar también esta parte que tiene que ver cómo Jesús fue sepultado en aquella tumba. Y es que Satanás usó a Judas para traicionar a Jesús. Lo encontramos en Lucas 22:3. Y según Mateo 26:59, Satanás también usó a los principales sacerdotes y ancianos para que éstos exigieran la muerte de Jesús. Según Mateo 26:56, encontramos que luego del arresto de Jesús, encontramos que sus discípulos lo abandonaron. Sus discípulos huyeron cuando Jesús fue arrestado. Y además, también sabemos que Jesús fue negado por Pedro 3 veces. Eso está escrito en Mateo 26, 69 al 75, ¿verdad? Y todos estos acontecimientos que fueron manipulados por Satanás, manipulados por el diablo, ¿verdad? Para hacer caer a Jesús, para derrotar a Jesús. Al ver cada una de estas acciones, cada uno de estos eventos, cada una de estas eh, cosas que ocurrieron alrededor de la muerte de Jesús, podríamos decir, o cualquiera podría decir, que Jesús había fracasado en su misión aquí en la tierra, que Jesús había sido un fracaso. Al escuchar, al leer esto que acabo de mencionar, toda esta manipulación de Satanás, ya que finalmente, después de todo esto, finalmente Jesús fue colgado de un madero también, colgado de una cruz de madera. Y finalmente Jesús
murió en esa cruz. El mal había triunfado sobre el bien. Cualquiera puede decir hasta aquí que el mal había triunfado sobre el bien, que Satanás había logrado su objetivo y había triunfado sobre Jesús. Durante los días que Jesús vivió en la tierra, en varias ocasiones él mencionó que iba a morir. Él predijo su muerte. Pero aparte de predecir él su muerte, también en varias ocasiones él predecía su resurrección. Solo podemos leer en varias citas del libro, de los libros del Evangelio. Por ejemplo, en Mateo 16:21, en el capítulo 17, versículo 22, siempre de Mateo, en el versículo 23 del capítulo 17, en Mateo 20, 17 al 19. Y así hay muchas otras citas donde Jesús predijo tanto su muerte como su resurrección. El tema de hoy es una tumba sellada. Ese es el tema de nuestro estudio de hoy. Una tumba sellada. Y veamos lo que nos dice Mateo 27, 62 al 66. Mateo 27, 62 al 66. Dice lo siguiente. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, refiriéndose a Jesús, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, dijo, después de 3 días resucitaré. Versículo 64. Manda pues, pidieron estos sacerdotes y estos fariseos, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia. Una guardia era conformada de alrededor de 100 soldados. Ahí tenéis una guardia. Id, asegurarlo como sabéis. Y el verso 66 dice, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Jesús, como sabemos la historia, como hemos leído muchas veces, como hemos escuchado la historia de Jesús, él había sido puesto en una tumba sellada por una roca y protegida por guardias romanos. Ahora, de esta manera, Satanás seguía manipulando, ¿verdad? Y Satanás ahora pretendía mantener encerrado a Jesús en esa tumba. Pero de esta manera quedó demostrado una vez más que Jesús tiene autoridad sobre la muerte. Al final para eso sirvió todo lo que se hizo, ¿verdad? Todo lo que hicieron contra Jesús. Al final sirvió para demostrar que Jesús tiene autoridad sobre la muerte. Satanás y sus demonios también hacían su parte para que Jesús no pudiera salir de su tumba. Pero lo único que lograron fue hacer más extraordinaria la victoria de Jesús sobre la muerte y sobre Satanás y todos sus demonios. Eso fue lo que lograron, hacer más extraordinario la resurrección de Jesús, la victoria sobre la muerte.
Eso fue lo que lograron con todas estas acciones, con toda esta manipulación. Y como escribe el autor de esta lección de este día, escribe el autor y dice: los principales sacerdotes y los fariseos tenían miedo de que Jesús resucitara. Ellos habían escuchado a Jesús decir que iba a resucitar. Sabían que era algo que Jesús podía hacer. Y por eso es que ellos querían estar seguros de que Jesús estaba en una tumba sellada. Jesús estaba en una tumba sellada. Por eso se aseguraron ellos de asegurar, de sellar esa tumba. Y voy a compartir con ustedes una lectura de El deseado de todas las gentes, para ir terminando. El deseado de todas las gentes. Elena de White refuerza lo que les acabo de mencionar. Elena de White dice en la página 724 del deseado de todas las gentes: los sacerdotes dieron instrucciones para asegurar el sepulcro. Una gran piedra había sido colocada delante de la abertura. A través de esta piedra pusieron sogas, sujetando los extremos a la roca sólida y sellándolos con un sello romano. La piedra no podía ser movida sin romper ese sello. Una guardia de 100 soldados fue entonces colocada en derredor del sepulcro a fin de evitar que se le tocase. Los sacerdotes hicieron todo lo que podían para conservar el cuerpo de Cristo donde había sido puesto. Fue sellado tan seguramente en su tumba como que si hubiese de permanecer allí para siempre. Y ese era el objetivo de Satanás. Así, continúa la lectura, así realizaron los débiles hombres sus consejos y sus planes. Poco comprendían estos homicidas la inutilidad de sus esfuerzos, pero por su acción Dios fue glorificado. Los mismos esfuerzos hechos para impedir la resurrección de Cristo resultaron en los argumentos más convincentes para probarlo. Cuanto mayor fuese el número de soldados colocados en derredor de la tumba, tanto más categórico sería el testimonio de que había resucitado. Las armas y los guardias romanos fueron impotentes para retener a Jesús de la vida en la tumba, al Señor de la vida en la tumba. Se acercaba la hora, dice, de su liberación. Interesante lo que dice Elena de White. Todo lo que Satanás había hecho iba a servir para aprobar todavía aún más la resurrección de Jesús. Y completamos esta lectura con con dos líneas de la historia de la redención, página 237. Dice: pero todos sus planes y precauciones sirvieron solo para que el triunfo de la resurrección fuera más completo y para que la verdad quedara más plenamente establecida. Hubo más testigos de la resurrección de Jesús. Eso es lo que nos está diciendo Elena de White en estos dos libros, en estas dos lecturas. La verdad dice que quedó más plenamente establecida. Así es, hermanos y amigos. De esta manera hemos estudiado lo que era para este día, el estudio de hoy, la tumba sellada. Ahí fue donde pusieron a Jesús. Pero todo sirvió como siempre tiene que servir. Todo lo bueno o lo malo que nos suceda, todo tiene que ser para glorificar el nombre de Dios. Y todo esto que hizo Satanás, todo esto que manipuló Satanás,
fue únicamente para hacer más grande el evento de la resurrección de Jesús. Que el Señor te bendiga y te invitamos mañana a continuar con nuestro estudio de esta semana. Hasta pronto.